Estamos de regreso en Punto y Contrapunto, último bloque de la noche. Como en 2020, el presupuesto planteado para el próximo año, para el 2021, tiene una marcada prioridad en programas sociales y grandes obras de infraestructura. Pero la pandemia impuso una nueva prioridad, la salud. El secretario de Hacienda anunció un aumento del 9.1% del presupuesto del sector salud. ¿Es suficiente? ¿Cómo se refleja este incremento si se desglosa por dependencia? ¿Cuál pierde? ¿Cuál gana? Veamos el contexto. Al entregar el paquete económico 2021, el secretario de Hacienda Arturo Herrera aseguró que la política pública en materia de salud marcará el ritmo de la evolución de la economía y la política económica en México. Según el proyecto presentado, el sector salud, compuesto por el IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud y los servicios de salud ofrecidos por Pemex, Secretaría de Defensa y de Marina, recibirá 692.430 millones de pesos. La Secretaría de Salud tendrá un aumento del 9.1% con respecto a lo asignado en 2020. Sin embargo, el IMSS perderá 1.5%, el ISSSTE 1.8%, SEDENA 6.5% y SEMAR 8.6%. Durante la entrega del paquete económico, Herrera señaló que a partir de 2021 el sector salud se fortalecerá con la preparación del doble de especialistas médicos, ampliando los espacios para residentes y las becas al extranjero. Para el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el presupuesto asignado por persona en términos reales presenta contracción en todos los subsistemas de salud, a excepción de Pemex, cuyo presupuesto creció 34%. Punto y contrapunto. Tercer punto a discutir, y ahora sí, Judith, yo sé que tú querías y tenías muchos puntos todavía que agregar sobre el tema de salud. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves este presupuesto que aumenta, pero que se distribuye de manera desigual entre los distintos, las distintas instituciones del sector salud? Claro. Mira, primero tal vez necesitamos un poco de contexto. Ujú. Nosotros en el CIEP, bueno, en el año, tiene varios años que estamos estudiando tal cual salud y finanzas públicas, pero en 2018 presentamos un informe, una investigación extensa sobre el diagnóstico del sistema y ya hacíamos este énfasis en las desigualdades que existían por subsistema, ya hacemos cálculos de tasas de atención, de gasto per cápita y bueno, lo primero tal vez para dar esta perspectiva general es que desde hace al menos 10 años el presupuesto para salud se ha venido contrayendo. Estamos hablando que llegó a un pico aproximadamente en 2013, 2012-2013, casi a 3 puntos del PIB. Posteriormente empezó a contraerse hasta llegar a un presupuesto para este año que está alrededor de 2.5% del PIB. A nivel internacional, la sugerencia es que cada país debe destinar 6 puntos del PIB, es decir, que en México destinamos menos de la mitad. Y no estamos hablando todavía comparándonos con Francia, Noruega, que destinan 10 puntos de su PIB al sector público nada más, sino que estamos comparando con países como Costa Rica, Colombia, Argentina, que destinan mucho más de lo que destinamos nosotros. Entonces, desde ahí para tener ya tal vez el panorama general. Ahora, ¿qué pasa en el paquete 2021? Primero, no se encuentra tal cual una estrategia de respuesta y de solución ante los problemas que nos está trayendo toda esta pandemia. Segundo, sí, estos resultados son diferentes por institución. Aquí resulta curioso como el año pasado en la presentación de paquete se hablaba de un aumento de 1 o 2% porque era el aumento agregado como sector, sin embargo traías un recorte en Secretaría de Salud y ahora la cifra manejada es un incremento del 9% para el sector cuando es 9% para Secretaría de Salud, ¿no? Entonces hay que fijarnos tal vez en estas maneras de manejar tal vez los datos. Sí. Ahora, este incremento de 1.8% básicamente corresponde a que hubo un aumento en el presupuesto para los servicios médicos del personal de Pemex de 35%. Y un incremento de 9.1% en Secretaría de Salud, pero aquí es muy importante mencionar el presupuesto y se menciona en el artículo transitorio del decreto y en la iniciativa de ley de ingresos, que bueno, este presupuesto incluye los recursos que se bajaron del fideicomiso de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. Entonces, aquí tienen recursos que incluye desde el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que este fondo se encarga, bueno, de ir acumulando año con año presupuesto y de brindar atención para servicios de alta especialidad a población que no tiene seguridad social. Aquí hay tratamiento por VIH, por cáncer en niños, cáncer en menores, en adultos. Entonces, este punto es relevante. Ahora, ¿qué significa esto en términos per cápita? Lo que encontramos es que el gasto per cápita, el gasto por persona, se reduce en todos los Sí. subsistemas, excepto Pemex,
que se incrementa. Mm, Entonces, el que sale aquí más perjudicado resulta Insabi, y esta diferencia es básicamente por la incongruencia que existió desde la creación al hablar de una ampliación en la población a la que vas a cubrir, bien, una ampliación en intervenciones, y sin embargo todo esto no venía acompañado de un aumento en el presupuesto. sí, Ahora, un punto importante es que sí se hablan de 6.500 sí, millones sí, de sí. pesos para plazas, son alrededor de 18.000 plazas, 8.000 en zonas rurales, 9.000 para médicos residentes. Sin embargo, es importante mencionar que esto difícilmente va a solucionar los temas de desabasto y de atención. Si nosotros quisiéramos alcanzar o igualar el promedio de médicos o de Bien. enfermeras de los países de la OCDE, tendríamos que aumentar 6 veces el número de médicos y 8 veces el número de enfermeras. Bien. Entonces, de ese tamaño es el rezago que traemos de varios años atrás. Tenemos bien poco tiempo de este bloque, nos quedan 6 minutotes, entonces realmente me quedan 2 minutos para cada quien. Entonces les pediría por favor a Daniela, a Max y a Leonardo que porfa un poco nos digan cuáles son sus puntos principales sobre la parte de salud con el presupuesto, qué destacarían, cuáles son los retos y riesgos que ven en él. Empiezo contigo, Max. Bueno, agregando a lo que ya decía Judith, creo que lo importante a decir es que esta estratificación que hay en la atención a la salud en México no es una estratificación, digamos, al azar. Lo que tenemos es, por un lado, los sistemas de atención a la salud con seguridad social y, por otro lado, los que son sin seguridad social. ¿Cuál es la diferencia? Que en el de seguridad social son solamente 4 de cada 10 mexicanos y mexicanas, pero reciben 63% del presupuesto para salud. En contraparte, tenemos que 6 de cada 10 mexicanos no tienen seguridad social, son ahora atendidos por el INSABI y solo reciben el 37% del presupuesto para salud. Entonces, esa es la primera diferencia. Y la siguiente es, hay que decirlo muy claramente, quienes tienen seguridad social obviamente es porque están en el empleo formal, pero además son sobre todo estratos medios altos y estratos altos y localidades urbanas o localidades grandes, quienes se atienden en estos sistemas. Y el resto de la población que está rezagado en términos presupuestales, pues son sobre todo personas en situación de pobreza, obviamente en el sector informal, estratos bajos y además de localidades rurales. Entonces, creo que lo que hay que hacer hincapié es que esta desigualdad se mantiene y lo estamos viendo ahora. Salió un trabajo muy interesante en Nexos de Mariano Sánchez y lo que nos dice es que además frente al COVID hay una diferencia muy importante en términos de la fatalidad según dónde te atiendes. Entonces, Sí, por ejemplo, si te atiendes en el sistema privado, solo 15% morirán quienes van ahí por COVID y en cambio eso claro. sucede en 44% de las veces en el IMSS. Entonces, resaltar eso nada más. Muy bien. Leonardo. Creo que solo para agregar Ujú. unas cifras adicionales, el hecho de que en el presupuesto ya haya estos problemas, adicionalmente hay que considerar la dinámica presupuestal una vez que ya empiece el año. No porque, por ejemplo, a mí me llama la atención, no hablando de PPF 2021, sino del presupuesto 2020, que a pesar de esta gran crisis que tenemos, si nosotros revisamos el presupuesto de salud, resulta que llegamos al primer semestre con subejercicios, ¿no? A estas alturas del semestre se debían de haber gastado 57,000 millones de pesos, se han gastado 56,000 millones de pesos, que es un poquito más del 1.5% de diferencia, ¿no? Vigilancia epidemiológica debía haber gastado alrededor de 200 millones de pesos, se han pagado 159. Entonces, también el hecho de poner números en el presupuesto también se nos desinflan a lo largo del año, y en este caso pues resulta tal vez escandaloso que en medio de esta pandemia tan catastrófica que ha puesto contra las cuerdas a los mexicanos, que nos ha tenido estas consecuencias tan trágicas para muchas familias, incluso en ese contexto, cuando vemos el presupuesto de salud, se gastó menos de lo que se había presupuestado, ¿no? Y lo mismo se ve si revisamos la cuenta pública de 2019, y entonces estos números que ya de por sí son complicados de ver en el proyecto del presupuesto, podrían ser todavía peores si se hace todavía más ajustes sobre la marcha, ¿no? Y solo hay que dejar también puesto que pues nunca acabamos de construir el Instituto de Salud para el Bienestar, Sí. ¿no? Esta es la primera vez que va a aparecer presupuestalmente, pero pues estaba llamado a atender a 69 millones de personas y ha sido también uno de los grandes ausentes. Creo que en la discusión pública ni siquiera podríamos decir quién es el titular de esa institución porque pues hoy por hoy no existe y pues tenemos todavía grandes retos por delante y esto solamente lo pone de manera más complicada y tal vez más gris el panorama. Bien, y finalmente Daniela, ¿qué destacas del tema del presupuesto y salud? Claro, solamente para complementar, yo pondría la atención en dos cosas. En el fideicomiso de gastos catastróficos, porque de ahí van a salir los recursos para la compra de la vacuna para la Ujú. COVID-19.
Esto no está en el presupuesto porque este es un documento donde se tiene que indicar cuánto, en qué momento y qué cantidad se van a comprar. Esas son cosas que todavía no sabemos porque no sabemos en qué momento tendremos vacunas. Entonces saldrá de este fideicomiso, el cual hay que estarle dando mucho seguimiento y puntual interés para saber si efectivamente alcanzará o no alcanzará, porque una parte fundamental de la reactivación económica está vinculada efectivamente con la vacunación masiva. Y la otra cosa que me gustaría resaltar es el monto asignado a la regularización laboral de los médicos y del personal en general que ha estado en la línea de batalla principal, en el que por primera vez, digamos, se les va a reconocer como trabajadores de base después de estar por honorarios y de forma eventual, y yo creo que eso es uno de los avances que efectivamente tiene este presupuesto. Yo en general me quedo con una sensación agridulce porque hay cosas, hay elementos para rescatar, pero sin duda creo que se podría hacer más. Sin embargo, como ya lo dije, la cobija no alcanza. Entonces lo único que se puede hacer es reasignar, es moverle de aquí, quitarle un poco aquí para ponerle acá. Esto no va a cambiar con este gobierno ni con los que siguen si de verdad no se cambia el paradigma fiscal, si no se discute de forma participativa, democrática y seria una reforma tributaria que dote al Estado de los recursos y que sobre todo sea redistributiva a la hora de cobrar y a la hora de gastar. Claro. Oigan, pues lamentablemente se nos acabó el tiempo de este bloque y realmente hicimos este viernes una excepción porque el tema evidentemente lo amerita, hablar sobre el presupuesto, porque estábamos haciendo una serie de programas sobre las elecciones en Estados Unidos, que por cierto, hoy se anunció del desafortunado deceso de la jueza Ruth Bader Ginsburg. El presidente Trump tendrá la oportunidad de poder nominar a otro juez conservador en la Suprema Corte de Justicia, entonces sí, ya veo tu cara, Leonardo, yo también me quedo un poco así. Pero les agradezco mucho por habernos ayudado a entender el tema del presupuesto. Vamos a darle seguimiento, por supuesto, aquí. Gracias por habernos acompañado esta noche. Vamos a una pausa, regresamos para despedirnos de ustedes y para tener la paparrucha de esta noche, así que no te vayas.